esta oportunidad vamos a tocar el tema de la subdivisión y acumulación de predios. Vamos a comenzar señalando de que vamos a dar mayor incidencia en la propiedad de particulares, que son los actos que se presentan al registro de forma más frecuente. Y vamos a empezar señalando qué es el predio. El predio es aquella porción de terreno, es aquel departamento, es aquella galería, es aquella tienda que se conforma como una unidad inmobiliaria. Como he señalado, vamos a hacer mayor incidencia en cuanto a la propiedad de particulares, ya que este tema es bien amplio. El predio en sí, como lo señalé, que puede ser una porción de terreno, puede ser un departamento, puede ser una vivienda, va a ser siempre susceptible de modificaciones. Estas modificaciones más frecuentes son la subdivisión y la acumulación. Vamos a señalar el marco legal que vamos a utilizar en esta oportunidad. Como principal tenemos el Reglamento de Inscripción al Registro de Predios, el Código Civil, el Reglamento Nacional de Edificaciones, la Ley de Regularización de Edificaciones y su respectivo reglamento, la Ley de Habilitaciones Urbanas, nuestro texto único ordenado del Reglamento General de Registros Públicos, la Ley del Procedimiento Administrativo, y quiero hacer incidencia en la Ley de Saneamiento Físico Legal, que es la Ley 31-145, y finalmente vamos a tocar lo que es la Directiva 04-2020, que hace incidencia en lo que es la emisión de los informes técnicos. Para empezar, vamos a hacer una diferenciación en lo que es un predio urbano de un predio rústico. El predio urbano es aquella unidad inmobiliaria que está constituida por una superficie de terreno habilitado. Esto quiere decir que cuenta con accesibilidad al sistema de abastecimiento de agua, de sistema de desagüe, energía eléctrica, alumbrado público. Esto quiere decir que este predio ha sido sometido a un proceso de habilitación urbana para que se le dote de estos servicios. Y efectivamente, al tener estos servicios, está destinado a lo que son viviendas, comercio, industria y cualquier otro fin que sea netamente urbano. Por el otro lado, tenemos lo que son predios rústicos, que son aquellos que están ubicados en una zona rural, que son dedicados para el uso agrícola, el uso pecuario, el uso forestal y de protección. También tenemos los predios seriazos, que son susceptibles de destinarse para dichos usos, siempre que no hayan sido habilitados como urbanos. O también en el caso de que estén dentro de los límites de una expansión urbana. Vamos a empezar señalando qué es la subdivisión. Teniendo ya claro esta diferenciación, señalamos de forma general que la subdivisión es aquel procedimiento por el cual vamos a fraccionar el predio urbano, en este caso, y se va a generar dos predios independientes. Y como consecuencia de ello, se va a producir la independización. ¿Qué es la independización? Es el acto registral por el cual el registro va a aperturar una nueva partida. Es decir, teníamos un predio, una porción, un terreno extenso y hemos hecho el fraccionamiento. Producto de ello se ha producido la independización, se ha aperturado dos, en este caso digamos, ¿no? que se fraccionen dos, se ha aperturado dos unidades inmobiliarias resultantes. Y por el principio de especialidad va a tener una partida registral donde a futuro este predio que es independizado va a ser factible de modificaciones. Porque el hecho de que se haya independizado no implica que ya se vaya a quedar así, ¿verdad? Vamos a comenzar por la subdivisión de predios urbanos. Como lo había señalado, es aquel fraccionamiento, pero en este caso de un lote habilitado, un lote que ha sido, ha pasado por un proceso de habilitación urbana y finalmente ha cumplido con los parámetros urbanísticos que la municipalidad señala en sus normas urbanísticas. De acuerdo a la jurisdicción donde se localiza, se produce ese fraccionamiento, ¿no? Esa subdivisión.
Por ejemplo, acá, como lo había señalado, puede ser en una porción de terreno, sin edificación, o también puede ser el caso de que tengamos una vivienda y esta la queremos subdividir, ¿no? No impide el hecho de que tenga una edificación. ¿Cuáles son los casos de independización de predio urbano? Tenemos varios. En este caso, vamos a empezar señalando la independización de predio urbano sin edificación y también con edificaciones inscritas. La independización del predio urbano por regularización de edificaciones, la independización sujeta a regímenes establecidos por la Ley 27157. Vamos a comenzar los tipos de independización de predio urbano, comenzando señalando en el ejemplo, por ejemplo, de que tenga un predio, un terreno sin ninguna edificación. Entonces, los requisitos que nosotros vamos a solicitar para que este expediente ingrese son el formulario único de habilitación urbana, que es el FUJU, y el anexo F. Este formulario y este anexo tienen que estar debidamente llenados, debidamente suscritos, tanto por el ingeniero o en este caso el profesional competente, y también visado por la municipalidad, en este caso respecto a la jurisdicción que le corresponda, ¿no? O también podrían adjuntar lo que es la resolución municipal. Ahora, adjunto uno o adjunto otro. Hace poco ha salido un precedente de observancia obligatoria en el cual señala de que se puede presentar el formulario único de habilitación urbana y el anexo F, o puede presentarse también la resolución municipal. En realidad, el formulario único es un requisito mínimo que siempre se ha pedido. Sin embargo, en la práctica, usualmente el usuario presenta también esta resolución. Entonces, en el caso de que se haya presentado, es un documento complementario. No es que uno u otro, ¿no? Se pueden presentar los dos, y más aún, la resolución municipal tiene mayor formalidad. Entonces, puede presentarse uno u otro, o de presentarse va a ser complementario de este. Luego, este es el primer requisito. El siguiente requisito sería el plano de subdivisión, como esta pequeña imagen, ¿no? Se va a presentar el plano de subdivisión señalando las fracciones que se van a independizar, y en esta se va a señalar el área, los linderos y las medidas perimétricas de cada lote resultante. Sea 1, 2 o 3, se van a señalar. Y asimismo, en el caso de que quedara un área remanente, también del área remanente. Esto adjunto a la memoria descriptiva. Toda esta documentación técnica va a tener que estar suscrita por el profesional competente y también visada por la municipalidad de la jurisdicción donde se encuentre el predio. El siguiente requisito es la constancia negativa de catastro de los predios resultantes, tanto como lo señalé, ¿no? Los predios resultantes y la fracción remanente. Ahora, en el caso de que el predio estuviera a nombre de una sola persona o tal vez de la sociedad conyugal, bastaría en este caso que lo solicite el mismo propietario. Sin embargo, sucede que algunos predios no están a nombre de una sola persona, están a nombre de varias personas, ¿no? De 2 o 3 personas. Entonces, cuando un predio está a nombre de varias personas, se entiende que este predio está en copropiedad. Y en el caso de que solamente uno de ellos se haya encargado tal vez de hacer el procedimiento de subdivisión, va a tener que adjuntar el documento privado con firma certificada notarial de las demás personas que no hubieran intervenido en ese trámite. Eso quiere decir que, por ejemplo, si
solamente 2 han participado y digamos los otros 2 hermanos no hubieran participado, ellos tienen que presentar un documento privado donde básicamente señalan que estamos conforme con la subdivisión realizada mediante resolución tal, ¿no? Con firma certificada, y eso es un documento complementario, ¿no? Para proceder a la revisión. Estos requisitos lo señala el artículo 60. Ahora, esto es en el caso de que sea un predio que no tiene edificación, ¿no? Un predio que está sin ningún tipo de fábrica. ¿Qué sucede cuando sí hay una construcción? Entonces, por ejemplo, ¿no? Tenemos un predio de 200 metros y en una porción, en una fracción de 80, 90 metros, se ha realizado una construcción. Entonces, y esta construcción está previamente inscrita, tal cual se publicita en la partida registral. Entonces, lo único que se tiene que hacer es que el ingeniero va a señalar en el plano de forma achurada dónde está la fábrica. Y a su vez en la memoria va a señalar, ¿no? En tal fracción, por ejemplo, está dividiéndose en el lote 1 y en el lote 2. En el lote 1 está, o se está comprendiendo en este caso la fábrica, ¿no? Y va a señalar los ambientes, lo que corresponda ser trasladado a ese lote. Ahora, hay que tener en cuenta también que cuando tenemos un lote grande y tal vez hay alguna hipoteca, tal vez hay alguna carga, al momento de hacer la subdivisión e independizarse los predios, todas estas cargas van a correr a cada uno de los predios. Esto sería lo que es la independización de terrenos, sea sin edificación y con edificación inscrita. Ahora vamos a pasar a la independización por regularización de edificaciones. Este tipo de independización es particular porque básicamente es lo mismo que lo primero que señalé, ¿no? Se va a fraccionar el predio, pero en este caso particular no vamos a recurrir a la municipalidad. ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, tenemos un terreno de 200 metros y es, digamos, de 2 hermanos, ¿no? Entonces, cada uno ha construido su edificio. Cada uno tiene sus paredes, pared por acá, pared por acá. Cada uno tiene sus salidas, no comparten nada en común. Entonces, en este caso, la ley faculta, en el caso de que tú ya tengas tus edificaciones y no las has regularizado, no has hecho ningún proceso ningún trámite ante la municipalidad, entonces no te obliga a que vayas a la municipalidad y hagas este trámite de subdivisión. Conforme la ley 27157, con el reglamento del Decreto Supremo 035-2006, subió un 0, vivienda, nos señala que podemos hacer esta subdivisión que se le conoce como aquella subdivisión de hecho. Entonces, para esto, previamente hay que tener en cuenta que no es cualquier tipo de edificación, son aquellas edificaciones que se hayan realizado hasta el 31 de diciembre del 2016. Esto conforme lo ha modificado la ley 30-830. Entonces, los requisitos que vamos a presentar en este caso va a ser lo siguiente, que es el formulario FOR o la escritura pública. Y los requisitos que se van a adjuntar a este formulario son el plano de independización en el que conste el área, linderos, medidas perimétricas, tanto de la porción independizar como del área remanente. También la declaración jurada del verificador responsable. Me olvidé decir esto. Esta documentación, tanto el formulario, va a ser realizado y bajo responsabilidad de un verificador común. Si bien no voy a ir a la municipalidad, sí voy a tener que buscar un verificador común adscrito a la SUNAR que esté vigente para poder realizar este trámite.
Básicamente solamente es el formulario, los planos, obviamente la memoria descriptiva y la declaración jurada del verificador responsable en el que señale que esta edificación cumple con los parámetros urbanísticos y edificatorios a la fecha de la ejecución. O en el caso de que no lo haya cumplido, señalar las observaciones respectivas. ¿Eso qué quiere decir? A la fecha de la ejecución, digamos, en el 2015, la municipalidad tenía parámetros urbanísticos, tenía normas que se tenían que respetar. Entonces el verificador va a decir, mira, a la fecha de que se ha culminado esta edificación, sí, efectivamente, el propietario no lo ha regulado, no lo ha regularizado en la municipalidad, pero yo sí doy fe de que sí cumplía con todos los parámetros de aquel entonces. Entonces, bajo la fe del verificador es que se va a realizar esta independización, esta subdivisión que va a dar pie a la independización. Entonces, básicamente es regularizar, ¿no? Lo que en su oportunidad no lo he hecho, ya tengo mis edificaciones construidas antes del 31 de diciembre del 2016 y no comparto nada con el otro lote, ¿no? Porque eso ya sería otra figura. No comparto nada en común. Cada uno tiene su pared, no tenemos nada que ver uno con el otro, ¿ya? Esa sería la independización por regularización de edificaciones. Luego tenemos la independización sujeta a los regímenes establecidos de la Ley 27157. Siguiendo la línea de esta ley de regularización de edificaciones, se señala básicamente lo mismo que señalé anteriormente, en el sentido de que va a ser de igual forma respecto de aquellas edificaciones hasta el 31 de diciembre del 2016. No pueden ser las posteriores, solo las anteriores. El artículo 63 del Reglamento de Inscripción al Registro de Predios nos señala este tipo de independización, que es conforme lo señala también la ley de regularización, ¿no? En este caso, tenemos dos tipos de regímenes establecidos. Tenemos uno, el régimen de propiedad exclusiva y de propiedad común. Básicamente, este régimen son respecto de los edificios. ¿Por qué? Porque en un edificio tenemos departamentos. Departamentos 1, 2, 3, 4, 5, quinto, 5, sexto piso, y tenemos lo que son los ascensores, lo que son los pasajes, lo que son la entrada principal, las escaleras, los ductos. Entonces, estos departamentos son lo que se le conoce como propiedad exclusiva, exclusivamente del propietario. Y de propiedad común son aquellos accesos a los que todos tienen acceso y está en propiedad en común. Entonces, para esto se regula mediante un reglamento interno, donde se va a señalar cuáles son las secciones de propiedad exclusiva, cuáles son las secciones de propiedad común. El otro régimen que tenemos es el régimen de independización y copropiedad. Este régimen es parecido, pero en el sentido de que, por ejemplo, ¿no? Tengo dos edificios y compartimos un pasaje, ¿no? Un pasaje en el suelo. O, por ejemplo, las quintas, ¿no? O las galerías. Entonces, la propiedad exclusiva en este caso es solamente de un propietario. No es como en el edificio que tenemos varios propietarios y varias propiedades en común. Esa es la diferencia con el régimen de independización y copropiedad. Habiendo señalado en cuál de estos supuestos tal vez yo me puedo encontrar, los requisitos que vamos a adjuntar son los mismos. La diferencia es de que cuando yo haga el reglamento interno, con firmas certificadas por todos los propietarios, cuando yo empiece a redactar el reglamento, voy a señalar en el tenor, este es un reglamento bajo el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común. O, si es el otro caso, que este es un reglamento interno
bajo el régimen de independización y de copropiedad. La formalidad de este reglamento es que tiene que tener firmas certificadas por todos los copropietarios. También señalar que el reglamento interno tiene que contener como mínimo la descripción de las secciones exclusivas y común, la ubicación, los porcentajes de participación, los derechos, las obligaciones, las normas de la junta de propietarios, donde señale por ejemplo, la anticipación a las convocatorias, el quórum, cómo se van a tomar los acuerdos. Todo lo que ustedes pongan en el reglamento interno tiene que estar previamente establecido para que haya, en este caso, ¿no? Como vamos a compartir accesos comunes, haya por así decirlo, una tranquilidad en el desarrollo de la convivencia, ¿no? Para que no haya confrontación. Por eso también cuando, en el caso de los edificios, cuando hay departamentos, sean más grandes, más pequeños, de mayor o menor área, se les señala para cada uno un porcentaje de participación. Eso quiere decir, por ejemplo, en los gastos comunes que se tengan en un edificio, estos van a tener que ser conforme el porcentaje de participación. Y a veces no siempre son los mismos, porque puede ser que un departamento sea de mayor área, otro sea más pequeño. Entonces, todo eso se tiene que establecer en el reglamento interno. Como siguiente requisito tenemos la memoria descriptiva, que esta es suscrita por el propietario con la firma certificada. Al igual, ¿no? En el reglamento interno, si son varios propietarios, todos tienen que suscribir y tener su firma certificada. Igual, la memoria descriptiva tiene que estar suscrita por el propietario con firma certificada. Básicamente, tanto en el reglamento como en la memoria, lo que tienen en común es que van a señalar todas esas secciones de propiedad exclusiva común. No necesariamente en el reglamento interno tienen que poner a detalle, pero en la memoria sí, porque finalmente se va a complementar uno con el otro. Solo respecto del detalle de la propiedad exclusiva y propiedad común. Los demás aspectos obviamente sí se tiene que señalar en el reglamento interno. En el artículo 157, si no me equivoco, ahí te señala lo principal o lo mínimo que tiene que señalar el reglamento interno que está en el reglamento de la ley 27157, que acá está señalado. Acompañado de esto vamos a tener el plano de independización. El plano va a graficar, por ejemplo, cada piso, cuáles son los linderos, las medidas perimétricas, en este caso, por ejemplo, del departamento, cuáles son los linderos y medidas perimétricas de las escaleras, de los ascensores, de los ductos. Todo eso se tiene que detallar en el plano de independización. Es responsabilidad, en este caso, del verificador común de señalar cada uno de estos aspectos para que también haya un mayor entendimiento, en este caso, del registrador. Es preciso señalar también que si bien en este caso vamos a independizar secciones de propiedad exclusiva, cuando este expediente vaya al área de catastro, si es que tendría que ir tal vez por un tema de verificar el perímetro del predio, es lo único que va a verificar en este caso el área de catastro. Lo que es los linderos, las medidas internas, porque catastro te dice, a ver, verifico el predio y sí, está dentro del perímetro, dentro del polígono, y todo lo que ya se ha hecho dentro de este polígono, por ejemplo, hablando de un edificio, el registrador tiene que verificar cada una de las medidas de las propiedades exclusivas y la propiedad común, de las áreas techadas, las áreas ocupadas, las áreas libres. Entonces, es bueno también que en este caso el verificador lo explique o lo plasme de tal forma que sea entendible, ¿no? Para el registrador. Sin embargo, si hubiera alguna observación, también en su oportunidad se
se realiza, ¿no? Esto es lo que tenemos en cuanto a subdivisión e independización de predios urbanos. Ahora vamos a pasar a la subdivisión de predios rurales. La subdivisión de predios rurales las vamos a dividir en dos: la independización de predios rurales netamente y la independización de predios rústicos sin cambio de uso. Acá, como lo había señalado al inicio, vamos a hacer incidencia en la Ley 31.145, que es la ley que ha derogado el Decreto Legislativo 1089, porque como algunos ingenieros sabrán, anteriormente la independización de predios rurales era de diferente manera, ¿no? Hasta antes del 2023, sea que esté ubicada en una zona catastrada o no catastrada. Pero bueno, vamos a empezar primeramente por la independización del predio rústico sin cambio de uso. La independización del predio rústico sin cambio de uso es aquel predio que está ubicado en una expansión urbana. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, en los centros poblados que van creciendo poco a poco, no necesariamente todos los predios tienen accesos a servicio de agua o de luz, o siguen teniendo ese uso, ¿no? Sea agropecuario, forestal, no han sido habilitados, pero sin embargo están cerca, ¿no? Entonces, al estar cerca tal vez de un centro poblado, ya sería de competencia de aquella municipalidad de realizar esta independización de este predio rústico. A eso se refiere cuando estamos haciendo una independización de un predio rústico sin el cambio de uso, ¿no? Está manteniendo el destino que se le está dando, sin embargo está aledaño o está cerca a una zona urbana. Los requisitos que se van a presentar para este tipo de independización están regulados en el artículo 62 del Reglamento de Inscripción al Registro de Predios. Y se van a presentar los siguientes: el Formulario Único de Habilitación Urbana, FUJU, y el anexo E. Ojo que en la independización de predios urbanos era el anexo F. En este caso es el anexo E. En este caso sí tienen que presentar este formulario y este anexo. La diferencia sería en que en este caso van a tener que señalar de forma expresa que se encuentra en un área de expansión urbana. Como lo señalaba, al ser competente, en este caso la municipalidad de su jurisdicción, por estar aledaño a una zona urbana, va a ser la encargada, en este caso, de emitir este formulario y también precisar que está, pues, en un área de expansión urbana. Esta precisión es obligatoria, no podría obviarse. Y también señalar el número de la resolución de autorización. Podrían acompañar también la resolución, pero no es obligatoria. Con que señalen que esté en un área de expansión urbana y señalen el número de la resolución de autorización donde se lo señala como tal, es suficiente. Luego tenemos el Plano Municipal de Independización. Igualmente tiene que estar sellado y visado por la municipalidad competente y suscrito por el profesional competente, donde precise las áreas, linderos y medidas perimétricas del área independizada y del área remanente. Al realizar esta independización, si todo está conforme, se va a realizar en cada una de las partidas de que falta la constancia de la falta de inscripción de planeamiento integral aprobado, salvo que adjuntaran la resolución donde señalen dicho planteamiento, ¿no? Acabando con la independización de predios rústicos, vamos a pasar a la independización de predio rural. Actualmente el Reglamento de Inscripción al Registro de Predios sigue regulando en el artículo 64 en el caso de que un predio esté ubicado en zona catastrada o no catastrada. Anteriormente había otros requisitos que se solicitaban en base a este decreto legislativo 1089.
pero como lo había señalado, este decreto ha sido derogado por la ley 31.145. Entonces, si bien nuestro reglamento a la fecha necesitaría una modificación, ello no implica que esta ley no haya señalado de forma precisa cuáles son los requisitos que se tiene que presentar en adelante. Para inscribir la independización de un predio rural ubicado en zona catastrada o en zona no catastrada, se requiere la asignación de un código de referencia catastral y la expedición de información catastral a partir de la entrada en vigencia de la Ley 31.145. Esta ley ha sido aprobada por el Decreto Supremo 14-2022 y ha sido publicada el 27 de julio del 2022. Entonces, esta ley lo que nos quiere decir es que en adelante, cuando ya ha salido su reglamento, se va a tener que presentar los certificados de información catastral, sea que mi predio esté ubicado en una zona catastrada o en una zona no catastrada. Ahora, ¿qué es una zona catastrada? Es aquella zona que ya tiene un código, una asignación de código, anteriormente, por ejemplo, por el PET. Entonces, sea que mi predio esté ubicado en una zona catastrada o una zona catastrada, tengo que acercarme, en este caso, al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego como ente rector de los gobiernos regionales, que son los encargados de expedir, de ejecutar, de señalar los procedimientos para cada caso. Entonces, en esta ley y en su decreto y en su reglamento, nos señala cuáles son los requisitos, en este caso el usuario, ¿no? Que va a ir y va a decir, mira, mi predio está en una zona catastrada o está en una zona no catastrada, ¿qué son los requisitos que yo voy a presentar? Finalmente, en uno u otro, el resultado va a ser un certificado de información catastral, el cual se va a presentar al registro. Y este certificado para independizar un predio rural, en el caso de un particular, se tiene que presentar desde un inicio. No cabe que se presente planos suscritos por verificadores, como anteriormente sí efectivamente se hacía, ¿no? Pero desde la entrada en vigencia de este reglamento, no es admisible ello. Tienen que presentar los certificados de información catastral. Justamente a raíz de eso, se ha expedido o se ha publicado el precedente de observancia obligatoria respecto del certificado de información catastral, el cual nos dice: el certificado de información catastral regulado por el reglamento de la Ley 31.145 era requisito para la inmatriculación y modificación física de predios rurales. ¿Qué es la modificación física de predios rurales? La independización, la acumulación, independientemente si se ubica en una zona catastrada o no catastrada. En tal sentido, no procede la inscripción de dichos actos en méritos a certificados negativos de zona catastrada con intervención del verificador catastral. Como lo señalaba, esto es lo que sucedía antes, ¿no? Si mi predio estaba en una zona no catastrada, bastaba con los certificados negativos y se procedía, ¿no? Pero en este caso no. Ahora es todo con el certificado de información catastral. Acá dice, aunque dichos certificados hayan sido expedidos con anterioridad a la vigencia del referido reglamento. Eso quiere decir que aún así, en el supuesto caso que ya tuvieran los certificados negativos de zona catastrada, a la fecha y desde la entrada en vigencia del reglamento de la ley, tiene que ser el certificado de información catastral. En ese entender, los requisitos que vamos a presentar para la independización del predio rural van a ser los siguientes. El documento privado otorgado por el propietario con firma certificada notarial donde precise cada predio desmembrado y el área remanente. Entonces, en el documento privado, por ejemplo, ¿no? Si yo soy el titular del predio rural, voy a señalar cuáles son los predios que yo quiero desmembrar y cuál es el área remanente que está quedando.
o en el caso de que tal vez tuvieran una escritura pública, ¿no? Donde han adquirido una fracción, 1 hectárea, 2 hectáreas, y van a presentar esa escritura pública adjunto al certificado de información catastral regulado por la ley que ya señalé, tanto del área desmembrada como del área remanente. Eso sería todo respecto a la independización de predios rurales. Ahora vamos a pasar a la acumulación. Ay, ¿qué pasa acá? La acumulación. Si bien en un inicio señalábamos que la subdivisión es dividir un predio, en este caso la acumulación es constituir una nueva unidad inmobiliaria. Eso quiere decir que teniendo 1, 2, 3 predios, los vamos a juntar, los vamos a unir y vamos a tener una sola unidad inmobiliaria. ¿Qué sucede con estas partidas? Bueno, con estos predios que yo voy a acumular. Se van a cerrar y se van a decir que este predio ha sido cerrado por acumulación y se está yendo a tal partida. Siempre se tiene que dejar esa constancia y finalmente en la nueva partida va a señalarse este predio es la acumulación de tal y tal y tal y tal y tal predio con tal y tal partida. Entonces, por lo que fuera, siempre se acumulan los predios en el caso de que, no sé, quieran tener mayor área, por cualquier motivo, ¿no? Como lo dije, el predio siempre es susceptible de modificación, no está estático, siempre va a ser susceptible de una subdivisión, de una acumulación, de una declaratoria de fábrica, de una demolición. Vamos a señalar la acumulación de los predios urbanos. Igual vamos a hacer previamente los predios urbanos y los predios rurales. Los inmuebles que se pretenden acumular tienen que constituir una solución de continuidad. Constituyan un todo sin solución de continuidad, perdón. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, acá, ¿no? Tengo una vivienda, acá tengo otra, pero la queremos juntar. ¿Por qué? Porque están aledañas, o sea, son adyacentes. Sin embargo, yo no podría acumular este predio de acá o esta vivienda con la que está acá. ¿Por qué? Porque esta ya me está impidiendo. Entonces, a eso se refiere que tiene que haber una solución de continuidad. No pueden estar separados, ¿sí? El otro requisito es que pertenezcan al mismo propietario. No podría ser el caso de que el lote A pertenezca a A y el lote B pertenezca a B y quisieran juntarlo. No, tienen que ser los mismos propietarios. Ahora, si el lote A tiene varios copropietarios, igual el lote B tiene que tener los mismos copropietarios. No podrían ser diferentes. Esa es la regla. Luego, el documento privado con firma certificada notarial que va a contener la descripción de cada uno de los predios. Si se han dado cuenta, en toda la documentación siempre se tiene que detallar los predios independizados, el predio remanente. En este caso también no tengo que señalar en mi documento privado cuáles son los predios que yo voy a acumular. Voy a señalar de cada predio, digamos el predio A, voy a señalar el área, los linderos, las medidas perimétricas, el área, la partida donde está, igual de los siguientes predios, y finalmente también del predio resultante, ¿no? Inclusive le podría también señalar la denominación de este predio acumulado. Los planos de acumulación tienen que ser autorizados por el profesional competente. En este caso no requiere la avisación por la municipalidad, puede ser por un ingeniero, por un arquitecto, pero lo que sí se tiene que adjuntar es la constancia negativa de catastro del predio resultante, que en este caso sí va a ser expedido por la municipalidad. Vamos a pasar ahora a la acumulación de predios rurales. Como lo habíamos señalado, en base a la ley 31.145, el acto de modificar implica también la acumulación. Entonces, el requisito para que yo pueda acumular un predio rural
es de igual forma el certificado de información catastral. Entonces, ¿qué requisitos voy a presentar? El documento privado otorgado por el propietario con firma certificada notarial, con la descripción de las parcelas que se van a acumular y también la parcela resultante, ¿no? Igualmente que tengan continuidad y sean del mismo propietario. Y bueno, los certificados de información catastral, en este caso solo de la fracción acumulada. Acá también, no, claro, acá solamente es el documento privado por todos los propietarios, bueno, por los propietarios que son iguales de ambas parcelas y el certificado de información catastral. Algunas consideraciones importantes para la acumulación. Cuando yo voy a acumular uno, dos o más lotes, en el caso de que no tuviera cargas, no tuviera hipotecas, no habría inconveniente, ¿no? Se va a acumular y se va a generar una nueva unidad inmobiliaria, ¿no? Un nuevo predio, un predio mayor. Pero en el caso de que, digamos, uno de ellos tiene una hipoteca y el otro no, tampoco hay problema. ¿Por qué? Porque se va a pasar esa carga al predio mayor. Donde hay un poco de inconveniente, cuando el lote A tiene una hipoteca y el lote B tiene otra hipoteca, que son distintas, ¿no? Distintas hipotecas. Entonces, en este caso, aparte de la documentación que ya he señalado, que es el documento privado y los certificados de información catastral, o en el caso de predios urbanos, los planos, va a presentar además la escritura pública otorgada por los titulares de los derechos reales de garantía. ¿Quiénes son los acreedores? Pueden ser los bancos, las cajas de ahorro y crédito. Depende. El acreedor que sea va a tener que expresar su conformidad con la acumulación y a su vez va a tener que señalar cuál es el rango de las hipotecas. Cuando nosotros constituimos una hipoteca, es factible de ser ejecutada a futuro en el caso de que no se pagara, ¿no? Entonces, cuando yo inscribo o constituyo una hipoteca, luego una segunda hipoteca, esta siempre va a tener prioridad. Entonces, cuando yo estoy acumulando dos lotes, hay una discrepancia ahí, ¿no? Yo voy a acumular y ¿cuál va a ser primero? ¿Esta hipoteca o esta hipoteca? Entonces, para no crear conflicto, lo que se pide es la escritura pública donde el acreedor diga, sí, estoy conforme con esta acumulación y también queremos señalar cuál es el rango de las garantías en el caso de que a futuro se vayan a ejecutar. Ahora, en el caso de las medidas cautelares, es lo mismo. En el caso de que dos o más predios materia de acumulación se encuentren afectados por medidas cautelares, el registrador solo inscribirá la solicitud de acumulación de predios cuando el solicitante adjunte los documentos en el que conste la autorización de los órganos jurisdiccionales o administrativos que ordenaron extender las anotaciones. En el caso de medidas cautelares, será el órgano jurisdiccional. En el caso de medidas coactivas, por ejemplo, embargos coactivos, el ente administrativo, ¿no? Y también van a tener que señalar la conformidad y también cuál va a ser el rango de ejecución en el caso que hubiera conflicto de medidas cautelares, de medidas coactivas. Igual también acá, ¿qué pasaría si un predio tiene una hipoteca y el otro predio tiene una medida cautelar? De igual forma, ambos, sea el órgano jurisdiccional, sea el acreedor, van a tener que dar su conformidad y también la autorización referente a lo que ya señalé en lo que son los rangos. Habiendo señalado los requisitos de la subdivisión de predios urbanos con edificación, sin edificación, habiendo señalado también la independización de predios rurales y la acumulación, cuando el usuario presenta esta documentación técnica, va a ser pasible de modificación, tanto en la partida como en la base gráfica, va a tener que ir al área de catastro. El área de catastro es el encargado de revisar toda esta documentación técnica que se ha presentado y se va a emitir un informe técnico. El informe técnico es el documento que se elabora como resultado de la evaluación técnica
a requerimiento, en este caso, del área registral. Puede ser también del área de publicidad, pero ahorita estamos hablando, en este caso, de un título que se ha presentado al registro y el registrador va a solicitar al encargado de catastro de emitir el informe técnico. Este informe técnico debe ser elaborado en el formato establecido y debe contener el resultado de la evaluación realizada conforme lo establecido en los lineamientos. La Directiva 004-2020, SST-DTR, regula los informes técnicos. Ahora, en base a esta directiva, mediante resolución 023-2021, se ha aprobado unos lineamientos para uniformizar la evaluación técnica y estos lineamientos son netamente para el área de catastro. Eso quiere decir que en base a esos lineamientos se va a expedir el informe técnico. No va a haber discrepancia entre una u otra zona, ¿no? Esto es para todos. El informe técnico es vinculante para el registrador. Eso que quiere decir que, habiendo evaluado el área de catastro, el informe técnico que se remite al registrador va a ser susceptible de calificación juntamente con toda la documentación. Esto en base a aspectos netamente técnicos y siempre verificando que esté sustentado en este caso, ¿no? El informe técnico en base a la base gráfica que nosotros tenemos. Finalmente, luego de la emisión del informe técnico, lo que el registrador va a verificar es que este informe debe indicar, según corresponda, sea una subdivisión, una acumulación, una independización, los siguientes aspectos. Si el área y medidas perimétricas corresponden al polígono de algún predio inscrito, indicando la partida respectiva. Me olvidé señalar que el informe técnico siempre tiene que ir adjunto a un gráfico, ¿no? Un gráfico donde el área de catastro te señala el polígono, en este caso de lo que ha presentado el usuario y lo que se tiene en la base gráfica. Si se encuentra en forma parcial o total en algún predio inscrito, debiendo señalar el área de afectación. Si se encuentra en zona donde no se ha identificado antecedentes registrales, si se encuentra en una zona donde no se puede establecer en forma indubitable la existencia de un predio inscrito, y debe señalar también el número de la partida. Si se encuentra ubicado en forma total o parcial en una zona arqueológica, en una zona intangible, en una zona de dominio restringido, áreas de reservas naturales, de riesgo, u otro hecho que resulte relevante, aunque éstas no se encuentren inscritas, siempre que la oficina de catastro cuente con información que lo sustente. Como se había señalado, el área de catastro emite su informe técnico y se basa en la información gráfica que se tiene. ¿Ya? Entonces, también lo puede realizar en este caso de tal vez estar abarcando zona arqueológica. Acá te señala con información que lo sustente, ¿no? En este caso con las resoluciones o leyes que se hayan expedido, donde en algunas sí te señalan, ¿no? Las ordenadas y muchas veces sí efectivamente están dentro de zona arqueológica, ¿no? Y muchas veces se tiene que pedir de acuerdo a conforme corresponda a cada expediente, a cada título, si se va a pedir en este caso la conformidad de la Dirección de Cultura, en el caso de que hubiera algún inconveniente o no se hubiera comunicado, ¿no? Para las modificaciones de predios que estén dentro de una zona arqueológica. Pero bueno, eso ya es otro tema. Finalmente, consideré poner este precedente de observancia obligatoria respecto al informe técnico, que nos dice
El área de catastro no puede solicitar al administrado plano a escalas cartográficas diferentes a las previstas normativamente. Asimismo, cuando requiera la presentación de planos con nueva escala, debe especificar la escala idónea necesaria para emitir el informe técnico. Eso quiere decir que el informe técnico tiene que ser claro, tiene que ser preciso, no puede ser ambiguo. Si está solicitando escalas para poder verificar mejor, tiene que señalar cuáles. Eso también, cuando no se cumpla con lo antes señalado, el registrador debe solicitar su corrección. Esto quiere decir que también es obligación del registrador al recibir el informe técnico, verificar si efectivamente se ha señalado los aspectos que yo voy a requerir respecto de cada acto o cada caso. Y en el caso de que, digamos, no lo haya señalado o se encuentre de forma ambigua, entonces es responsabilidad también del registrador solicitar la corrección, la rectificación o la ampliación correspondiente al área de catastro y para que se emita un nuevo informe técnico, ¿no? Según sea el caso. Básicamente, estos son los puntos que he considerado importantes señalar para este tema, ¿no? Eso sería todo respecto a la exposición. Gracias.